A reading from the book of the prophet Daniel. Lectura del profeta Daniel. Lord, great and awesome Señor, God, Dios grande y you who keep your terrible, merciful que covenant with guardas loyal la Israel, alianza y eres and leal observe con your los que te commandments. aman y cumplen tus We have mandamientos. sinned, been wicked Hemos and pecado, cruel. hemos We cometido have rebelled crímenes y and departed delitos. from your Nos commandments and hemos commands. rebelado apartándonos de We have tus not mandatos obeyed y your servants, the preceptos. No prophets, hicimos who caso a spoke in tus your name siervos, to our los kings, profetas que our hablaban en tu princes, nombre, our a nuestros fathers, reyes, a nuestros and to all the príncipes, people of the land. padres y terratenientes. Justice, O Lord, is Tú, on your throne. Señor, We have tienes sinned against razón, you a this nosotros day, nos abruma hoy la you, the vergüenza, men of Judah, the a los residents of habitantes de Jerusalem, Jerusalén, a all judíos Israel, y a near and far, israelitas, cercanos y all the nations lejanos, to which en you have todos los scattered us países por donde los because of their transgressions dispersaste por against you. los delitos que cometieron contra O ti. Lord, we are ashamed for you, Señor, nos our abruma la kings, vergüenza, our princes, and a our nuestros fathers, reyes, for príncipes y having sinned padres, against you. porque hemos pecado contra ti. Yours, O Lord our Pero God, aunque are the nosotros nos great hemos deeds, revelado, el Señor and we nuestro rebelled Dios against you, es and did not keep compasivo your y commandments, perdona. O Lord our God, No to live by the law you obedecimos gave us al through your Señor nuestro servants the Dios, prophets. siguiendo las normas que nos daban por sus siervos los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, do not deal with us according Señor, to no our nos sins, trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. remember not against No us the recuerden iniquities no of the contra past. nosotros las May culpas de your nuestros compassion quickly padres, come to que us, tu compasión for nos we are alcance brought very pronto, low. pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Help us, O God our Savior, Socórrenos, Dios Salvador because of the nuestro, glory of your por name. el honor de tu Deliver nombre. us and pardon our Líbranos y sins, perdona for nuestros your name's pecados a sake. causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Let the prisoner's sighing Llegue go a tu before you. presencia el gemido del Great power, cautivo free con those tu who brazo come to you. poderoso. Salva a los We, who are the sheep condenados of your a pasture, muerte. will give thanks to you forever. Mientras For nosotros, all pueblo generations, tuyo, ovejas you de have tu heard our rebaño, te praise. damos gracias siempre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus "Be discípulos, merciful, sean just as your compasivos Father como is su merciful." Padre es compasivo. Stop judging, No and you juzguen will not be y judged. no serán juzgados. Stop condemning, No and you will condenen not be condemned. y no serán Forgive, condenados. and Perdonen you will be forgiven. y serán perdonados. Give, and gifts will be Den y given se to les you. dará. A good measure, Se pressed verterán together, una shaken medida together, generosa, overflowing, colmada, will pour remecida, into your lap. rebosante. For the measure with which La you medida que measure usen, will in turn be measured out to you. la usarán con ustedes. Verbum Domini.
Lord, do not deal with us according to our sins. Señor, no nos trates según nuestros pecados. Rezamos siempre que el Señor no nos trate según nuestros pecados. Pedimos el perdón del Señor al comienzo de cada misa. Es lo primero que hacemos, pedir perdón por nuestros propios pecados, por la manera en que nuestros propios pecados contribuyen a nuestra propia destrucción e incluso a la destrucción del mundo. También pedimos perdón por las maneras en que pecamos juntos. Pedimos, tenemos contrición comunal. Nos unimos y rogamos por perdón juntos como cuerpo, la iglesia. Feliz día de San Patricio a todos nuestros televidentes en Irlanda y a todos aquellos que son de descendencia irlandesa alrededor del mundo. Que San Patricio interceda por Irlanda y traiga de regreso a la iglesia a aquellos que se han alejado. Pedimos la intercesión de San Patricio de Irlanda a través de la reliquia de primera clase de San Patricio que tenemos con nosotros el día de hoy y le pedimos que interceda por la Santa Iglesia, por todos ustedes. Y si están escuchando desde Irlanda el día de hoy y se han estado alejados de la Iglesia durante años, regresen, regresen a los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía y la confesión. Y a través de la intercesión de San Patricio, regresen a la Santa Madre Iglesia. Dios nunca se cansa de ofrecer su misericordia. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirla. Así que busquen un sacerdote bueno y bondadoso para que les ayude a realizar una buena y sincera confesión. Las lecturas de hoy enfatizan la misericordia de Dios y el arrepentimiento humano. El profeta Daniel en la primera lectura resume la historia de la salvación bajo la alianza antigua. El Señor establece una alianza misericordiosa con su pueblo y una y otra vez ellos se rebelan, se alejan, se alejan de sus mandamientos y de sus preceptos. Muchos profetas fueron enviados para elegir al pueblo elegido de Dios para que regresen a la alianza. El Señor Dios demuestra ser compasivo y misericordioso y nunca olvida su alianza. La primera oración de la carta a los Hebreos nos da un contexto. De muchas maneras, Dios habló en la antigüedad a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Es una antigua herejía en la iglesia pensar que el Dios de la alianza antigua es diferente al Dios de la alianza nueva, como si Dios de alguna manera haya cambiado de opinión. El profeta Daniel rogó perdón a nombre de toda la nación. Señor Dios, grande y maravilloso, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Daniel primero alaba a Dios por su misericordia y por su compasión y por su perdón, por esperar la conversión de su pueblo. Dios nunca se cansa de esperar. Dios nos espera. Es muy paciente. Daniel admite los pecados de la nación y busca hacer penitencia y expiación por aquellos que cometieron pecados contra Dios. Daniel eleva la voz a Dios diciendo: hemos pecado, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Daniel plenamente se identifica con el pueblo de la nación en su maldad y en su rebelión. Él tenía arrepentimiento, confiesa los pecados del pueblo,
como si fuesen los suyos and sought to propios, make reparation or y satisfaction buscó to hacer God propiciación on their o behalf. reparación a Dios a nombre de Does this ellos. sound a little familiar? ¿Esto le suena algo The prophet conocido? Daniel is a type or a El profeta Daniel foreshadowing of the God es un tipo man o Jesus. prefiguración Gives us a del glimmer Dios hombre through Jesús. which Jesus Nos da un enters vistazo de lo a que Jesús foreshadowing. haría, In una his prefiguración. contrition, confession, En and su satisfaction, contrición, confesión y Daniel sought to propiciación, reconcile the Daniel people buscó of the reconciliar nation of al Israel to pueblo God. de la nación de Israel a Dios. But no mere man could make Pero perfect no mero atonement hombre es to God, capaz de hacer perfect expiación satisfaction, completa perfect a contrition. Dios, propiciación perfecta, Because of contrición sin, perfecta. there was an Debido al infinite gap pecado, between God and man. había una It brecha would take God infinita himself entre to Dios y el hombre. assume our Haría human falta nature Dios mismo in all things que but sin asumiera nuestra to naturaleza humana en reconcile todas us las to God. cosas, menos el pecado, para The prophet Daniel reconciliarnos con was Dios. pointing us El to what profeta Christ would Daniel come to do nos in estaba señalando perfectly. hacia lo que Daniel Cristo was a habría de hacer foreshadowing of perfectamente. Christ. Daniel fue Christ came in the prefiguración de flesh to Cristo. accomplish what Cristo man vino en could la not carne do para on his cumplir own. lo que el hombre no podía hacer por cuenta Jesus propia. Christ made perfect Jesucristo contrition, hizo confession, and contrición atonement perfecta, not confesión y only expiación for perfectas, the sins no of the nation of solamente por los Israel, pecados de la nación but de for Israel, every person sino that would ever por exist cada from the persona que fall habría of de man existir to the last desde la person to ever caída del exist hombre until his hasta second la coming. última persona jamás a God the existir, hasta Son, su the segunda venida. sinless one, Dios Hijo, libre de assumed pecado, every man's sin as asumió if el pecado he de were the todos los one who hombres, committed it. como si Él fuese el que los St. John cometió. Henry Newman would say San in Juan meditation Henry Newman diría on Christ's en suffering una meditación acerca del that sufrimiento de Christ would Cristo assume que Cristo on his asumiría mouth the en su sins boca of every los blasphemy pecados ever de uttered, cada blasfemia jamás as if he pronunciada, were the one who committed the como si Él blasphemy. hubiese sido el que cometiese la Christ blasfemia. would assume to his hands Cristo asumiría en every sus sin manos ever committed with cada one's pecado hands, jamás cometido con las manos as if he were the humanas, one who como committed the si Él sin. hubiese sido el que cometiese el Christ pecado. would assume to his heart, Cristo to his asumiría en mind, su to his corazón, feet, en su to espalda, en his sus pies, eyes even, en every sus sin ojos ever incluso, committed cada with pecado one's jamás eyes. cometido con los ojos de uno. This is the extent that the Lord Esta es la God medida assumes our sin, en la que el Señor Dios our asume personal sin, nuestro not just pecado collective personal, sin of the whole no world, solo el pecado colectivo del but our mundo personal entero, sin. sino nuestro pecado personal. He assumes all of our sins Él as if asume he were the todos sole nuestros pecados como perpetrator. si Él fuese el único This was perpetrador. foretold by the prophet Isaiah. Esto lo predijo el He was profeta spurned and Isaías. hated by men, a man Fue of desdeñado y suffering evitado and por of los pain, hombres, un hombre de sufrimiento like que one conoció el dolor, for whom you would turn your como face, uno a quien spurned, uno le and he would volviera be la held in cara, no esteem. desdeñado, Yet it sin was our estima. pain that he bore, Sin embargo, our fue nuestro sufferings he dolor el que Él endured. cargó, nuestro We thought sufrimiento of him as soportó. stricken, struck down by God, Pensábamos and en Él como afflicted. golpeado, golpeado por Dios y But he was afligido, pierced for our sins, pero fue crushed for atravesado por our nuestros iniquity. pecados, aplastado He bore the por punishment nuestras that made us whole, maldades y and by his cargó wounds con el we were healed. sufrimiento We de had todos all nosotros, gone y astray por like sus sheep, llagas fuimos all following sanados. our own way. Nos habíamos descarriado But the Lord como laid ovejas, upon cada uno him por nuestro the camino, guilt pero el of us Señor all. impuso sobre Él It's la what you culpabilidad heard de todos Good Friday. nosotros. Es lo que escuchamos el The Lord Viernes laid Santo. upon him El the Señor guilt puso of sobre us Él all. la culpabilidad de Him, todos nosotros. the Él, immaculate one, sinless one, el the Inmaculado, holy one. libre de pecado, el Santo. He made perfect confession, Él perfect hizo confesión atonement, perfecta, expiación perfect perfecta, contrition. contrición perfecta. Holy. Él que era santo, libre de mancha. During his passion on the cross, Y Jesus durante made su pasión en la cruz, Jesús perfect hizo esto. contrition, confessed our sins, Contrición perfecta, and confesó offered nuestros perfect pecados atonement y to God. ofreció expiación perfecta a Why would Dios. he do this? ¿Por qué haría Él esto? He did this to show us the depth Él of lo his hizo para compassion, mostrarnos la profundidad the depth de su of his compasión, mercy, the
la profundidad de su misericordia, la profundidad de su perdón. Y a través del lente de Jesucristo podemos ver compasión, misericordia y perdón de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hizo falta Dios mismo que se hiciera hombre para mostrarnos y enseñarnos cómo personificar la compasión, cómo dar compasión en otras palabras, sin guardar nada, cómo dar misericordia, cómo ofrecer perdón. Cristo mismo nos muestra esto. Hasta que Cristo vino en la carne, no teníamos una visión clara de la misericordia de Dios. El Señor era conocido como misericordioso, pero el pueblo elegido no conocía la medida en que Dios estaba dispuesto a mostrar su misericordia, al punto de hacerse hombre y derramar su sangre en la cruz para reconciliarnos con Dios y unos con otros. Dios asumió la naturaleza humana para llevar a la perfección en lo que Él había mandado a los profetas de la antigüedad a enseñarnos. Si queremos conocer la medida en la que debemos mostrar compasión, o dar misericordia o ofrecer perdón, miremos la cruz en esta cuaresma, la cruz que tienen en sus manos, agarren un crucifijo en sus manos, mediten acerca del Dios hombre y su compasión, su perdón. Esa es la medida en la que hemos de recibir perdón, la medida en la que hemos de dar. No podemos esperar ser perdonados, a menos que nosotros perdonemos como Cristo nos ha perdonado. Y esta es su gracia, esta es su redención. Y a medida que avanzamos en Cuaresma, les invito a que pidan al Espíritu Santo a que les ayude a aceptar lo que Cristo hizo por ustedes. Simple y llanamente, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a aceptar la redención. Inviten al Espíritu Santo a aquellos lugares en sus corazones y en sus vidas, en sus mentes incluso, que necesiten redención. Y esto les parece difícil, díganle al Espíritu Santo, ¿qué cosa en mi vida me está impidiendo hacer esto? El Señor Jesús nos sigue enseñando desde el púlpito de la cruz, nos sigue enseñando cómo perdonar, cómo aceptar compasión, cómo dar compasión. Roguemos la gracia para imitar su compasión, misericordia y perdón. Y a través de la intercesión de San Patricio, obispo de Irlanda, gran santo, que la bendición de Dios Todopoderoso nos ayude, así como Él, a aprender a perdonar a nuestros enemigos y nuestros perseguidores, a aceptar la redención. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.